minutos más, doctor, y largamos. Cuando vos dispongas. Bueno, cumpliendo con el horario, vamos a dar inicio a la primera conferencia del ciclo de conferencias de Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Corrientes, coordinado por quien les habla, Juan Bobadilla, y dirigido por nuestro disertante hoy, el doctor Isidoro Sazón, que ha sido quien nos ha facilitado el acceso a un gran número de colegas de primer nivel del foro local que van a estar disertando durante 10 conferencias en los días que ustedes ya pudieron ver en los flyers, todos los miércoles, en el horario de 19 horas. Y hoy nos toca la primera conferencia, la agresión ilegítima y necesidad racional del medio en la legítima defensa. No hace falta presentarlo más al doctor Isidoro Sazón, todos lo conocen, es un gran profesional del medio local, así que los dejo con él y espero que les sirva la experiencia. Doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los colegas. Creo que corresponde que en primer término exprese mi especial agradecimiento a el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de la Ciudad de Corrientes, particularmente al doctor Juan Bobadilla, que me propuso esta iniciativa de desarrollar una actividad destinada a discutir y debatir un conjunto de temas referidos al derecho penal y al proceso penal. A través del doctor Bobadilla, también agradecer particularmente a la presidente de la institución, a la doctora Lilian Zabosca, que, como es común y habitual en ella, siempre tiene, digamos, una importante predisposición a los fines de que se puedan desarrollar actividades vinculadas al derecho penal. Esta es ya la segunda oportunidad en la que también, junto con el doctor Bobadilla, encaramos esta actividad que espero desde ya pueda ser de utilidad para todos ustedes. Como lo adelantó el doctor Bobadilla, la idea es desarrollar un conjunto de conferencias que se van a ir desarrollando entre hoy y el 9 de diciembre, los distintos días miércoles,
con un pequeño intervalo que se va a dar durante los primeros días de noviembre, por el hecho de que existe una actividad programada en la Facultad de Derecho, también vinculada a cuestiones penales. Se conmemora los 100 años de vigencia del Código Penal, y entonces la idea es que evitar, diríamos, una superposición de las actividades para que precisamente todos puedan concurrir a ambas actividades. La idea entonces está orientada en que hagamos unas exposiciones de 45 o 50 minutos para luego eventualmente dejar abierta a las cuestiones que cada uno de los participantes quiera ir formulando. El tema que nos convoca hoy es la legítima defensa y particularmente las cuestiones referidas a las nociones de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado. Cuando hablamos de la legítima defensa, hablamos básicamente de una causa de justificación respecto a la cual, podríamos decir, en lo que hace a su naturaleza como causa de exclusión del ilícito, nos genera mayor discusión y debate en el ámbito de la doctrina, tanto nacional como extranjera. Si bien el artículo 34, inciso 6 y 7 del Código Penal argentino, que precisamente reglamenta y regula la legítima defensa, a diferencia de otras legislaciones, como ocurre en el Código Penal alemán, no establece que quien actúa en los términos de legítima defensa no actúa antijurídicamente. De todos modos, podríamos decir, por una parte, hoy no hay mayor discusión en torno de que la legítima defensa tiene por efecto justamente la justificación del hecho, y en ese sentido la exclusión de la antijuricidad del comportamiento ilícito. Y a su vez también podríamos decir, a partir de la propia formulación y redacción que tiene el Código Penal, existen razones para sostener que precisamente quien actúa en los términos de una legítima defensa actúa justificadamente. Desde este punto de vista, ya el hecho, esto es una cuestión que particularmente incluso la marca el profesor Pessoa, el hecho de que la ley penal argentina tenga como presupuesto de un comportamiento justificado en los términos de legítima defensa la circunstancia de que medie una agresión ilegítima, esto es, un comportamiento antijurídico, tiene por consecuencia que la conducta reactiva, es decir, la legítima defensa constituye una conducta reactiva, tenga por efecto precisamente la de la justificación. Es decir, ante un comportamiento ilícito, la reacción deviene en los términos de un comportamiento justificado. Pero en lo que sí es, o en lo que sí media, podríamos decir, una importante controversia que no tiene fundamentos meramente de discusión teórica, es con relación a los presupuestos o a los axiomas a partir de los cuales se fundamenta esta causa de justificación. Es decir, ¿cuáles son las razones que explican que quien actúa en los términos de la legítima defensa actúe justificadamente? Y esta cuestión, como las que ocurren en todos los debates jurídicos, no son cuestiones que están, podríamos decir, desarrolladas en los términos de una pura abstracción, sino que por el contrario tienen una importancia y una relevancia altamente significativa por el hecho de que dotan de contenido a los distintos elementos de esta causa de justificación y a partir de allí permiten resolver los problemas derivados de la interpretación y de la aplicación de esta causa de justificación. Es decir, tengan ustedes en consideración que por regla, quizás siempre es más complejo y más difícil establecer cuáles son los límites de una causa de justificación que la determinación de los límites de un comportamiento ilícito. El hecho de que posiblemente los propios elementos que definen una causa de justificación estén desarrollados a través de normas o de expresiones más ambiguas, y que las causas de justificación también deban ser interpretadas, conforme a los principios de ordenamiento social sobre los cuales se van desarrollando, hacen que precisamente siempre el marco de cuáles son las conductas que están incluidas dentro de la justificación generen un mayor debate. Y a los fines de resolver precisamente estos límites
en la interpretación y la aplicación de la ley, en este caso del artículo 34, inciso 6 e inciso 7 del Código Penal, establecer sobre qué fundamentos o sobre qué axiomas se fundamenta esta causa de justificación tiene una importancia altamente significativa. En este sentido, uno puede encontrar en el marco de la discusión jurídica básicamente una primera tensión que opera entre si esta causa de justificación se fundamenta a partir de la protección de bienes jurídicos individuales o sobre la base de criterios de prevalecimiento del derecho. Entiendo yo que en el derecho penal argentino, y sin perjuicio de que esta no es una opinión uniforme, podría entenderse que la legítima defensa está fundada sobre la base de, precisamente, y en forma simultánea, la protección individual y el prevalecimiento del derecho. Estas son, podríamos decir, esta es una primera consecuencia que se puede inferir a partir de la forma en que se encuentra redactado el texto de la ley penal y que trae un conjunto de consecuencias respecto de la operatividad de esta causa de justificación. El hecho de que la ley penal argentina, en el artículo 34, inciso 6, se refiera a la defensa, al que obrar en defensa propia o de sus derechos, y el artículo 34, inciso 7, se refiere al que obrar en defensa de la persona o derechos de otro, está estableciendo, podríamos decir, el principio fundamental a partir del cual se fundamenta esta causa de justificación: la protección de bienes jurídicos individuales. El hecho de que esta causa de justificación, precisamente, tienda a justificar la existencia de ataques o agresiones ilegítimas contra bienes jurídicos individuales, trae como consecuencia el hecho de que no se pueda invocar la existencia de este permiso para la defensa o protección de bienes jurídicos colectivos. En este punto incluso uno ya debe advertir precisamente que cuando el artículo 34, inciso 7 de la ley penal, al regular la legítima defensa de terceros, se refiere a la defensa de la persona o derechos de otro, la noción de otro no importa precisamente la idea de un ente de carácter colectivo. Otro es otra persona. De modo entonces que la principal consecuencia que uno ya puede irrogar de la existencia o de un fundamento vinculado a una protección individual es el hecho de que los bienes jurídicos de carácter colectivo no pueden ser objetos de legítima defensa por parte del Estado, y en ese sentido también existe una subsidiariedad tendente respecto a la aplicación de esta causa de justificación, tendente a no, podríamos decir, competir con la defensa de los bienes jurídicos de carácter colectivo con los órganos que tiene precisamente el Estado o que a través del Estado tienen el deber de preservar estos bienes jurídicos de naturaleza generalmente instrumental. Por otra parte, por el hecho de que se trata de una causa de justificación que está orientada, en primer término, a la protección de bienes jurídicos individuales, no es legítimo la legítima defensa de terceros si a su vez el tercero no acepta o consiente, por lo menos en los términos de un consentimiento presunto, la protección de sus bienes jurídicos. Esto incluso uno puede entenderlo como una consecuencia o como una derivación respecto de lo que es incluso la naturaleza del consentimiento. También en esta cuestión, si bien es cierto que existe una opinión predominante acerca de que el consentimiento tiene una doble naturaleza en el derecho penal, en los términos de una causa de exclusión del tipo, y en ese sentido que genera la tipicidad de la conducta, y en otros casos un efecto justificante, y sin perjuicio de que en lo que a mí respecta, mi idea es que el consentimiento uniformemente debe ser entendido y tratado en los términos de una causa de exclusión de la tipicidad, por una u otra razón uno puede advertir claramente por qué es necesario que medie un consentimiento de un tercero para que se pueda legitimar una reacción defensiva en defensa de sus bienes. O bien por el hecho de que uno podría entender que en el consentimiento
precisamente media una disposición de los bienes jurídicos, motivo por el cual, a partir de allí, si existe consentimiento, tampoco existe el presupuesto para que se legitime la acción, o la reacción, más específicamente, la agresión a un bien jurídico, o bien por el hecho de que tampoco resulta operativo la posibilidad de que una causa de justificación opere sobre el presupuesto o la concurrencia de otra causa de justificación. Sobre esta cuestión me voy a explayar un poco más adelante, más detenidamente. Debería entonces a su vez también admitirse una cuestión que es particularmente importante con respecto a la admisión del fundamento de la legítima defensa como protección de bienes individuales. No obstante considerarse punible a la tentativa inidónea, es decir, aquel comportamiento que se realiza a través de medios inidóneos, de todas formas, quien reconoce la existencia de una conducta que es inidónea a los fines de lesionar un determinado bien jurídico, tampoco puede invocar el permiso, sin perjuicio de la punibilidad de quien actúa en los términos de un comportamiento de esta naturaleza. Desde este punto de vista, entonces, si se reconoce que una persona actúa a través de una agresión con un arma, por ejemplo, de utilería o descargada, partiendo de la base de que el sujeto que agrede no tiene el conocimiento de ese dato, quien reconoce la existencia de ese dato de inidoneidad tampoco puede actuar en defensa, por ejemplo, con una reacción, con un ataque contra la vida del agresor. Decía, no puede actuar en términos de legítima defensa matando al agresor. Fundamentalmente por el hecho de que a partir de aquí se reconoce la inexistencia de un peligro, precisamente para un bien jurídico individual. Esto no significa que no pueda mediar una reacción en términos de legítima defensa de otros bienes jurídicos, como puede ser la libertad individual por la coacción que importa una conducta de esta naturaleza. Pero podríamos decir, lo que estoy tratando de hacer ver es que, y esto tiene inclusive mucha importancia y mucha gravitación en el ámbito, por ejemplo, de los delitos de robo, en los que se establece una escala penal, si bien atenuada con respecto al uso de un arma de fuego, no deja de ser una figura agravada por el uso de armas que no tenga aptitud para el disparo o que sea de utilería. Entonces, en este caso, reconociendo que el agresor tiene un arma que no es idónea para el disparo o que es de utilería, tampoco se puede reaccionar contra la vida del agresor en los términos de una legítima defensa. Sí se puede reaccionar, podemos decir, en términos de mayor proporción, sobre la base de la coacción que importa una conducta de esta naturaleza o de esta envergadura. Pero decía entonces que, a su vez también, simultáneamente, la legítima defensa se fundamenta sobre la base del prevalecimiento del derecho. Esta cuestión está marcando básicamente que también a través de la legítima defensa se desarrollan pautas de prevención general destinadas a justamente establecer pautas de estabilización y de reafirmación del ordenamiento jurídico. Detrás de la idea del prevalecimiento del derecho, uno puede encontrar argumentos que están vinculados precisamente a la idea de sostener la vigencia del orden jurídico sobre la base precisamente de diferenciar quién actúa conforme a derecho por oposición a quien se levanta contra la vigencia del ordenamiento jurídico a través de un acto de naturaleza ilícita. Esta cuestión, entiendo yo, puede ser a su vez entendida precisamente en el derecho argentino sobre la base de que para que se actúe en los términos de una legítima defensa, presupuesto y condición necesaria es precisamente el hecho de que medie una agresión. Específicamente la ley argentina se refiere a agresión ilegítima. Pero ¿por qué marco
la idea de agresión, por el hecho de que la agresión importa sustancialmente la idea de una conducta humana, es decir, una conducta de la persona física. Y por lo tanto, para que medie, diríamos, la posibilidad de una reacción defensiva en los términos de la legítima defensa, es a su vez también necesario una conducta que se levante contra el ordenamiento jurídico. Y a su vez, esto también va a traer un conjunto de consecuencias que son sustancialmente significativas en el ámbito del derecho argentino, y que está vinculado a establecer si existe ante el derecho argentino y ante una agresión ilegítima, eventualmente un deber de evitar o de excluir, de retirarse, sería mejor la expresión, ante la existencia de una agresión como medio o como mecanismo de defensa. Es decir, si entre los instrumentos que se deben utilizar para defenderse legítimamente, también debe valorarse la posibilidad que tenga el sujeto que se defienda de evitar la agresión, retirándose del lugar o, si se quiere, huyendo del lugar. Sin perjuicio de que esta es una cuestión también particularmente controversial, uno ya debería partir de este principio que creo que opera en favor de una idea en la que no opera un deber de retirarse o de huir del lugar ante la agresión. Precisamente el hecho de que el artículo 34, inciso 6, en la letra B, refiera a la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, está estableciendo, podríamos decir, una cuestión que es muy significativa. La legítima defensa se constituye un instrumento a partir del cual se puede o bien impedir o repeler la agresión. Y estos no son comportamientos que se correspondan con la idea de retirarse de un lugar. De modo entonces que, aun cuando eventualmente retirarse del lugar pueda constituir un medio menos ofensivo que repeler la agresión, no necesariamente tiene que esa posibilidad va a excluir al sujeto de la actuación en los términos de una legítima defensa. Y esto ya puede ser a su vez también vinculado como una derivación de la idea del prevalecimiento del derecho. En la ley penal argentina también es importante advertir esta cuestión. Esto ya lo planteaba muy claramente el profesor Sebastián Soler con respecto a la ley penal argentina. En la ley penal argentina quizás la legítima defensa no es un instituto que está totalmente desvinculado o desarrollado en términos autónomos con relación al estado de necesidad justificante. Y esto se nota por el hecho de que, a diferencia de otros textos legales, en los que la legítima defensa no se la condiciona al dato de la proporcionalidad, en la ley penal argentina precisamente hay un dato que está marcando esa noción de proporción. Es decir, no son dos institutos equivalentes, el estado de necesidad justificante y la legítima defensa, por el hecho de que en el estado de necesidad justificante claramente opera un principio de un interés preponderante sobre la base de la causación de un mal menor para evitar otro mayor. En el derecho argentino, la legítima defensa no demanda la necesidad de que el sujeto que se defienda cause una lesión de menor entidad. Incluso, el comportamiento va a estar justificado sobre la base de que se cause una lesión a un bien jurídico de naturaleza equivalente al que se defiende, o incluso puede causarse una lesión de mayor entidad a la que pueda llegar a sufrir el sujeto que se defiende, pero sobre un dato de proporción. Ese dato de proporción es el que surge precisamente a partir de la nota de la racionalidad. La ley argentina se refiere
precisamente a estas dos condiciones cuando se refiere al medio para impedir o repeler la agresión. Tiene que ser necesaria y tiene que ser racional. ¿Por qué marco esto? Precisamente por el hecho de que el fundamento que la doctrina extranjera muchas veces toma del dato del prevalecimiento del derecho para evitar y separar a la legítima defensa del dato de la proporcionalidad, en tanto y en cuanto la reacción sea necesaria, aun cuando no sea proporcional, el comportamiento no quedaría fuera de los límites de la justificación. No es una cuestión que se pueda trasladar, entiendo, al derecho argentino, donde precisamente sí, a su vez, la ley penal está exigiendo un dato de proporción o de proporcionalidad. De todas formas, también es importante, me parece, advertir el hecho de que aún en aquellos países que no consideran a la proporcionalidad como una nota característica de sus textos legales, se limita la legítima defensa por otras vías, es decir, por otros lineamientos como son precisamente las limitaciones ético-legales. Estas cuestiones precisamente van a tener entonces incidencia a la hora de establecer las pautas de valoración acerca de las reacciones defensivas. Y en ese sentido se podría decir que media un estrechamiento en el marco de las conductas justificadas ante agresiones que no son dolosas, es decir, comportamientos imprudentes o culposos, comportamientos insignificantes, y de hecho, incluso en la ley penal argentina se excluye la posibilidad de actuar en términos de legítima defensa cuando quien se defiende ha provocado la situación de agresión. Es decir, ha provocado, incluso la ley establece la provocación suficiente. Es decir, quien, podríamos decir, no es extraño a la situación de conflicto que genera entre los bienes jurídicos que se generan a partir de una reacción, de una agresión ilegítima, tampoco puede invocar esta justificación. Este dato, precisamente del conflicto de los bienes jurídicos, es un dato que, por eso digo, coloca también a la legítima defensa en una situación de características semejantes a la del estado de necesidad justificante. Porque en el estado de necesidad justificante también existe un conflicto de bienes jurídicos, como ocurre con todas las causas de justificación. También en la legítima defensa existe una situación de conflicto de bienes jurídicos entre los intereses del sujeto que se defiende y los intereses del sujeto que es agresor. Pero en el estado de necesidad justificante, este conflicto, decía, se va a resolver sobre la base de, precisamente, cuál es el bien jurídico de mayor jerarquía, mientras que en la legítima defensa, el conflicto se resuelve tomando como, precisamente, dato prioritario los bienes jurídicos del sujeto que se defiende, pero también tomando como dato de valoración un dato de proporción o de proporcionalidad entre la entidad del bien jurídico que se defiende y la entidad del bien jurídico que se lesiona. Tomando entonces estos puntos de consideración para la justificación, como fundamento de la justificación, es decir, la idea de la protección individual y la idea del prevalecimiento del derecho, debemos entender entonces que presupuesto necesario para que exista la posibilidad de una reacción defensiva es que medie una agresión ilegítima. Acá es importante incluso advertir una cuestión que no debe pasar por alto. El texto de la ley penal argentina se refiere a agresión ilegítima. Sin embargo, es uniforme la opinión teórica, la opinión de la doctrina y el desarrollo de la jurisprudencia en ese sentido, acerca de que en realidad son dos los datos que deben caracterizar a la agresión.
la ilegitimidad y la actualidad. Es decir, para que pueda mediar una reacción defensiva, en términos de una legítima defensa, en los términos del artículo 34, tiene que mediar, además del dato de la ilegitimidad, la condición de la actualidad. Podríamos decir una condición que no surge del texto escrito de la ley. A diferencia precisamente del estado de necesidad justificante, donde sí el texto de la ley expresamente establece como condición, en el artículo 34, inciso 3, el dato de la inminencia o actualidad. ¿Qué se entiende por agresión? Como lo había adelantado. La agresión constituye básicamente una amenaza a un bien jurídico que proviene de una conducta humana. Este dato, la circunstancia de que provenga de una conducta humana, creo yo, refuerza básicamente la idea de que existe una causa de justificación que se está fundando o fundamentando sobre la base también, o simultáneamente también, de la idea del prevalecimiento del derecho. Y esto va a traer un conjunto de consecuencias respecto de los ámbitos en los que opera la posibilidad de la aplicación de esta causa de justificación. La exigencia o la condición de que se trate de una conducta humana va a determinar entonces que no resulte posible invocar este permiso contra el ataque de los animales. En este sentido, contra los ataques de los animales no existe posibilidad de una legítima defensa, precisamente por el hecho de que tampoco existe la necesidad del prevalecimiento del derecho. Esta idea, que hoy en general no admite mayor discusión, pero que en algún momento generó una discusión acerca de si contra los animales podía invocarse la existencia del permiso, también tiene, diríamos, en la doctrina extranjera un matiz posiblemente más particular. ¿Por qué? Porque precisamente al no ser admisible o no invocarse la legítima defensa contra el ataque de los animales, contra estos seres vivos, opera las reglas del estado de necesidad. En nuestro caso, el artículo 34, inciso 3 del Código Penal, que se rige precisamente por el hecho, o sobre la base del principio de el interés preponderante. Como en algunos textos de la legislación extranjera, particularmente en la legislación alemana, el estado de necesidad justificante está más separado en términos autónomos de la legítima defensa, y en un caso, estado de necesidad justificante opera el dato de la proporción, y no así en la legítima defensa, esto llevaba justamente a un cuestionamiento que estaba referido al hecho de que se podría generar una paradoja, es decir, la agresión de un animal podía ser tratado en términos mucho más armoniosos o blandos que el ataque de una persona. Es decir, ante un animal habría que operar sobre la base de un principio de proporcionalidad y no así ante una persona. En realidad, esta cuestión, pues insisto, en el derecho argentino no tiene esas consecuencias, porque en la ley penal argentina también, sobre la base de la racionalidad que se le condiciona, a la que se condiciona el medio defensivo, también es necesario este dato de proporción. Y desde ese punto de vista no habría mayores inconvenientes, incluso no se generarían estas observaciones críticas con respecto a explicar razonablemente por qué contra los animales no opera esta causa de justificación. Opera la existencia del permiso cuando el agresor se vale del animal. Es decir, en los casos en los que quien ataca se vale como instrumento o como medio de su agresión de un animal, podríamos decir, el sacrificio del animal está justificado en los términos de una legítima defensa.
Este sacrificio del animal, que constituye el medio a través del cual el agresor actúa, está amparado por los términos de la legítima defensa como en general, y se ingresa dentro del marco de esta justificación cada vez que el agresor hace uso de medios para consumar su ataque. Es decir, no solamente van a estar justificados en términos de legítima defensa la afectación del cuerpo de la persona agresora, sino también los medios de los cuales él se vale, entre ellos el animal. En mi opinión, no está dentro del marco de la justificación los medios de los que se vale, que pertenezcan obviamente a un tercero, el sujeto que se defiende. En este caso, el sacrificio de esos bienes está justificado nuevamente por las reglas del estado de necesidad justificante. Entonces, si para evitar una agresión ilegítima, o para repeler una agresión ilegítima, quien se defiende se vale de un jarrón o de un florero que pertenece a un tercero, el daño que se causa al jarrón no va a estar amparado por la justificación de la legítima defensa, sino que va a estar amparado sobre la base de las reglas del estado de necesidad. Esto obedece también por una cuestión que es muy importante definir. En la legítima defensa solamente van a entrar dentro del campo de la justificación aquellas conductas que se realizan contra los bienes jurídicos que pertenezcan al agresor. Es decir, los bienes jurídicos de terceros que no son agresores no están dentro del marco de la justificación y quedan sobre la base de la aplicación de las reglas de estado de necesidad, en este caso agresivo. Es decir, me valgo de un bien de un tercero que tiene que tolerar esa injerencia en el ámbito de sus disposiciones sobre la base de un principio de solidaridad y orientado sobre la base de un principio de un interés preponderante, y en el cual se ve, diríamos, impedido de hacer uso de impedir que yo pueda usar ese jarrón para preservar un interés de mayor, o preservar un bien jurídico de mayor valor. Esta cuestión también que voy a plantear es particularmente controversial. ¿Por qué? Por el desarrollo que ha ido teniendo en los últimos tiempos, que es cómo se debe tratar a las personas jurídicas. En general, durante mucho tiempo operó un principio, digamos, y un axioma muy importante y muy relevante, que está dado por el hecho de que las personas jurídicas no son penalmente responsables y tampoco pueden ser o pueden desarrollar acciones en el sentido del derecho penal. Precisamente el concepto de agresión, como decía, importa la idea de una conducta humana. Para quienes así entienden estrictamente que se trata de una conducta humana, esto traería entonces como consecuencia la idea de que no se puede actuar en legítima defensa contra las personas jurídicas. Es decir, no se puede actuar en legítima defensa contra el Estado, no se puede actuar en legítima defensa contra una asociación, no se puede actuar en legítima defensa contra una sociedad anónima. Por el hecho de que las personas jurídicas precisamente no actúan en el sentido del derecho penal. Por lo menos, esta cuestión hoy ya no es tan clara y tan uniforme en torno de que para quienes el concepto de acción que se debe desarrollar a los fines de fundar la responsabilidad penal de las personas jurídicas no tiene que tampoco ser identificado en los términos de las acciones de las personas humanas. Por lo menos, esta es una cuestión que también va a admitir una importante controversia. Ahora bien, el hecho de que, para quienes consideran de que no se puede actuar en legítima defensa contra las personas jurídicas, eso no excluye la posibilidad de actuar en legítima defensa contra los órganos físicos de las personas jurídicas, sean funcionarios estatales o sean simples
particulares. Pero precisamente por el hecho de que es necesaria la existencia de una agresión y que las agresiones conllevan la idea de una conducta humana, a su vez también esto trae como consecuencia de que no opere la existencia o la posibilidad de este permiso en los casos en los que técnicamente se denominan supuestos de exclusión de la acción. Los casos de exclusión de la acción o los supuestos de exclusión de la acción tienen precisamente su relevancia en la ley penal, en el derecho argentino, precisamente por el hecho de que son supuestos en los cuales intervienen personas físicas, pero sus manifestaciones o sus intervenciones no se explican en los términos de una conducta. Dentro de estos supuestos, básicamente se explican los casos en los cuales quien actúa está condicionado por una fuerza física irresistible o bajo los efectos de un estado de inconsciencia. Entonces, una persona que es arrojada a través de una ventana y cae sobre un tercero, o una persona que en un sueño profundo realiza un movimiento y termina lesionando a otro individuo, o quien al tomar un cable de alta tensión recibe una fuerte descarga eléctrica que lo termina expulsando. La posible lesión que se realice a partir de estos movimientos bruscos y violentos a otros bienes jurídicos no va a generar respecto de quien se vea atacado en su ámbito de disponibilidad una justificación sobre la base de la aplicación de las reglas de la legítima defensa. Esto podríamos decir es una consecuencia precisamente del hecho de que también la legítima defensa se justifica o se fundamenta en función del principio del prevalecimiento del derecho. Es decir, en los casos en los que la persona actúa como mera masa mecánica, en estos casos entonces no es necesaria la reafirmación del derecho. Porque, podríamos decir, el sujeto está actuando en los términos propios del orden de la naturaleza. Y aquí, entonces, nuevamente sí, ante estos hechos, no significa que quien vea en peligro sus propios bienes jurídicos esté totalmente desprotegido y tenga, diríamos, el deber de tolerar esas posibles lesiones, sino que va a tener el marco de la preservación de sus derechos con aplicación de las reglas del estado de necesidad. Nuevamente el artículo 34, inciso 3, que digo, como decía, por una parte, no se fundamenta en una idea de el prevalecimiento del derecho, sino en una idea de un interés preponderante, y sobre la base de un dato vinculado a la proporcionalidad entre la entidad del mal que se causa y la entidad del mal que se evita. En general no existe mayor discusión acerca de que las conductas que tienen voluntad lesiva son conductas que pueden ser definidas en los términos de una agresión. En mi opinión no es una condición indispensable. Es decir, ¿esto qué significa? La ley penal se refiere a las conductas que conllevan una agresión. De modo entonces que, aún con relación a los comportamientos imprudentes, a las acciones imprudentes, cabe la posibilidad de la legítima defensa. Con todo esto no es una opinión uniforme. Existen opiniones destacadas, entre las que dentro del derecho argentino posiblemente la más relevante sea la del profesor Eugenio Zaffaroni, para quien entiendo, quizás sin mayores fundamentos, sino simplemente vinculándose al dato de que sería una reacción un tanto desmedida, entiende que contra las conductas imprudentes no cabe la posibilidad de la legítima defensa. Y en estos casos, entonces, nuevamente tendrían aplicación las reglas del estado de necesidad.
Especialmente también en la doctrina extranjera, se demanda a su vez que como un condicionante de la agresión que se traten de conductas culpables, es decir, conductas que puedan ser reprochadas. Quizás acá habría que hacer alguna distinción en este sentido. Posiblemente sea razonable entender que una consecuencia derivada del principio del prevalecimiento del derecho es la circunstancia de que el sujeto actúe en términos culpables. Esto traería como consecuencia, entre otras cosas, que no podría operar una conducta en los términos de legítima defensa contra personas inimputables, por ejemplo. Otras personas que están condicionadas por un error de prohibición. O incluso, más allá de la discusión que se considere o de la naturaleza que se considere que tenga, contra los menores, en los términos que la ley lo declara no punibles, o los menores. Ahora bien, a mí me parece que esta cuestión también en la ley penal encuentra una solución y una respuesta, sería la forma correcta de decirlo, sobre la base de su redacción. La ley penal argentina condiciona, como decía, la agresión al dato de la ilegitimidad, no al dato de la culpabilidad. Y en el marco de la teoría de la responsabilidad penal, podríamos decir, está suficientemente desarrollado, aceptado y desarrollado la distinción entre comportamientos ilegítimos y comportamientos culpables. El hecho de que la ley establezca precisamente la condición de ilegitimidad está marcando precisamente la condición de que no es necesario que exista una agresión culpable para ser definida en los términos de una agresión. La idea de agresión tampoco tiene que ser identificada en los términos de comisión. También las agresiones pueden ser desarrolladas por medio de omisiones. Y aquí podríamos decir también, se puede marcar una opinión predominante, o respecto a la cual existe uniformidad, y otro ámbito de las omisiones en las cuales las opiniones son un tanto más diversas. En los casos en los que partimos de esta base, eso me parece importante, porque también existen un conjunto de autores que consideran de que o con relación a las omisiones no podría mediar una reacción en términos de legítima defensa porque la idea de agresión conlleva la idea de una actividad. En realidad, sí, la idea de agresión conlleva más bien la idea de una acción. Uno debe tener como punto de referencia precisamente que también en las omisiones se atribuye al sujeto una acción. Una acción que consiste precisamente en no llevar a cabo la acción debida. Ahora bien, en los casos en los que se denominan de omisiones impropias, es decir, aquellos casos en los cuales quien omite o a quien omite se le atribuye no haber evitado un determinado resultado. En estos casos podríamos decir, a mí me parece muy claramente, como plantea la mayor parte de la opinión teórica, que es posible actuar en términos de legítima defensa frente a una omisión. Y en ese sentido se puede actuar en términos de legítima defensa, o bien a los fines de que el omitente cumpla con el deber impuesto, o bien a los fines de hacer cesar, diríamos, o dejar fuera de fuego, fuera de conducta al omitente y lograr hacer que el sujeto que actúa en términos de legítima defensa lleve a cabo la acción debida. Entonces, si
un médico o una enfermera que está a cargo de un paciente. Omite prestar los medicamentos que debe al paciente, el paciente está legitimado a coaccionarla para que le suministre los medicamentos. O el paciente también está legitimado a dar un empujón a la enfermera y tomar los medicamentos en forma personal. Donde más discutido es la cuestión en torno de la posibilidad de actuar en términos de legítima defensa son con relación a las omisiones propias. Es decir, aquellas que, como en el caso del artículo 108 del Código Penal argentino, no están fundadas sobre la base precisamente de una posición de garantía, es decir, de una especial relación o vinculación entre el omitente y el bien jurídico que se ataca, sino que están fundadas más bien sobre la base de un principio de solidaridad común. De hecho, si ustedes les prestan atención al artículo 108 de la ley penal, si bien es una disposición que está dentro del capítulo 1 de los delitos, perdón, del título 1 de los delitos contra las personas, de todas formas es una figura que tiene una pena sustancialmente menor. Algunos autores consideran de que precisamente en estos casos no se puede considerar que un simple omitente, piensen ustedes en la hipótesis en la cual ante un siniestro vial, ante un accidente de tránsito, un tercero totalmente ajeno al conflicto y que pasa por él, se niega o a llevar a una de las víctimas al hospital o a prestar su automóvil para que se lo conduzca a la víctima al hospital. Algunos autores consideran que en este caso obligar al conductor a llevar a la víctima al hospital no estaría dentro del marco de la causa de justificación de la legítima defensa. Por el hecho de que precisamente no habría en estos casos un ataque a la lesión o un ataque a los bienes jurídicos de la persona que se está protegiendo. De todas formas, yo tengo para mí que en este caso también se puede llegar a invocar una causa de justificación de legítima defensa de terceros por el hecho de que sobre la base de un fundamento de solidaridad mínima y común, la ley penal está colocando a las personas en el deber de colaborar. En ese sentido, creo que es posible también invocar la legítima defensa en estos supuestos. Decía a su vez que la ley penal argentina precisamente condiciona a dos requerimientos el dato de la agresión. El dato de la ilegitimidad y el dato de la actualidad. Por comportamientos ilegítimos deben entenderse comportamientos no justificados, es decir, con conductas antijurídicas. Y esto trae entonces un conjunto de consecuencias que son sumamente importantes. No cabe la posibilidad de invocar la existencia del permiso, o sea, la legítima defensa, contra otra causa de justificación. Es decir, no cabe la posibilidad de invocar legítima defensa contra legítima defensa. O legítima defensa contra estado de necesidad justificante. O legítima defensa contra quienes así consideran el consentimiento como causa de justificación. Entonces, el dato de la ilegitimidad determina la existencia o la necesidad de que medie como presupuesto precisamente la existencia de un comportamiento antijurídico. La existencia de un comportamiento antijurídico no entraña solamente la existencia de un resultado disvalioso, sino que entraña a su vez la necesidad de una acción que sea una conducta disvaliosa y que genere un resultado disvalioso.
Y esto tiene, diríamos, importancia con respecto a la posibilidad de invocar o no esta causa de justificación en los casos en los cuales, por ejemplo, en el ámbito del tráfico vial, un conductor circula dentro de las reglas del tránsito permitido, y en ese sentido dentro del ámbito de las conductas que no entrañan un riesgo prohibido para otro, y conductas que no se definen como infracciones a los deberes de cuidado. Si se entiende que en estos supuestos no existe una conducta que sea definida en los términos de una acción disvaliosa, esto determina entonces que quien sufre una situación de riesgo para sus bienes jurídicos como consecuencia de una conducta que no está dentro del marco de las infracciones a los deberes de cuidado, tampoco puede invocar el permiso de la legítima defensa. Nuevamente aquí, esto no significa que tenga que resignarse a la pérdida de sus bienes jurídicos, sino que lo puede preservar o está facultado para preservarlo dentro del marco del dato de las reglas del estado de necesidad justificante. Quienes identifican ilegitimidad con el dato simplemente de un resultado disvalioso amplían la posibilidad de un comportamiento en los términos de una legítima defensa, incluso con respecto a aquellos sujetos que actúan dentro del marco de las reglas del deber de cuidado. Porque lo que define la ilegitimidad o la antijuricidad de la conducta es solamente la existencia de un resultado de carácter lesivo para el sujeto que se defiende. Pero decía, a la par de este dato entonces de la ilegitimidad, la doctrina y la jurisprudencia reconoce uniformemente que la agresión debe ser, además de ilegítima, actual. El dato de la actualidad o de la inminencia. Que es una cuestión, podríamos decir, que tiene enorme también importancia porque define precisamente el momento a partir del cual se puede actuar en legítima defensa y el momento del fin del acto agresivo y a partir del cual cesa la posibilidad de actuar en los términos de una legítima defensa. Voy a mi opinión para tratar de, porque veo que me excedí en exceso ya del horario. Si uno tiene como punto de referencia que la legítima defensa en la ley penal argentina se puede invocar para impedir o repeler la agresión, uno ya puede a partir de aquí advertir, digamos, quizás lo siguiente. Uno puede actuar en términos de legítima defensa a partir de que exista una relación de inmediatez con la lesión del bien jurídico mientras se está desarrollando la lesión del bien jurídico o mientras prosigue. Si bien es cierto que no va a haber mayor dificultades a la hora de entender cuándo se desarrolla una agresión, es decir, si una persona está golpeando a la víctima o está disparando a la víctima, claramente existe un proceso de desarrollo. El punto más siempre complicado para la doctrina es cuándo se inicia. En este sentido, me parece que el inicio, incluso sobre la base de los propios intereses, y podríamos decir que le conviene al sujeto que agrede, debería vincularse en los términos de aquellos actos que están estrechamente constituidos por la finalización de los actos preparatorios y el comienzo de ejecución del delito. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que se vincule el comienzo de la agresión a ese estamento de conductas o de comportamientos,
por una parte, aleja la posibilidad de actuar en términos de legítima defensa ante la simple planificación de una agresión. Y por otra parte, evita que, al darse comienzo en la ejecución del delito, sea necesaria conductas o reacciones de mayor entidad reactiva en términos de agresión ante el sujeto que es un agresor. En ese sentido, por eso decía, le conviene incluso al propio agresor, porque al adelantarse la posibilidad de actuar en términos de legítima defensa, va a ser suficiente posiblemente un empujón y ya no dar un golpe de puños. A los fines de establecer el cese de la legítima defensa, también es importante advertir la distinción entre lo que puede ser la consumación formal de ciertos delitos con respecto a lo que es su agotamiento material. Entonces, hay determinados delitos, por ejemplo, los delitos permanentes, una privación ilegítima de la libertad, o un allanamiento o una violación de domicilio. Si bien estos delitos en términos formales se consuman con el ingreso al domicilio sin el consentimiento del titular, o con la pérdida de la posibilidad de la disposición de la libertad ambulatoria de la persona, mientras permanece ese estado, es posible actuar en términos de legítima defensa, mientras permanece ese estado material. Entonces, es posible romper la cerradura de la puerta y escaparse, como es posible también sacar a los empujones a la persona que está violando el domicilio. Esto también tiene importancia con relación a ciertos delitos de Estado y la posibilidad de su recupero inmediato, como puede ser los delitos contra la propiedad, en el ámbito del delito de hurto. Si bien el delito de hurto, por ejemplo, puede considerarse consumado cuando el titular, el dueño de la cosa, pierde la disponibilidad, en tanto y en cuanto exista la posibilidad de un recupero material en términos de inmediatez, el ladrón está corriendo, lo golpeo o lo detengo a través de un empujón o de un tackle. Esas conductas están justificadas aun cuando se haya consumado el hecho, porque materialmente es posible todavía recuperar la propiedad. Para ir cerrando. La ley penal, decía, establece como condición de la reacción justificada el hecho de que opere una necesidad. La ley dice, el medio debe ser necesario y racional. Y estas son dos condiciones que son muy importantes diferenciarlas en la ley penal argentina. Porque no toda conducta necesaria va a ser racional. Y en ese sentido, si la conducta no es racional, aun cuando sea necesaria, la acción no va a estar justificada por legitimidad. El dato de la necesidad está vinculado, podríamos decir, a la condición de la idoneidad del carácter menos lesivo o del uso del medio menos lesivo de los que dispone el sujeto que se defiende. Y desde este punto de vista, el dato de la necesidad está sustancialmente estableciendo la necesidad de una evaluación entre la naturaleza o las características del acto agresor y del acto del sujeto que se defiende. ¿Por qué? Porque precisamente el dato de la idoneidad está referido a que sea un medio adecuado para hacer cesar o para impedir el acto agresivo. Y tiene que ser el medio adecuado en principio y por regla de aquellos que sea a su vez el menos ofensivo. Pero este dato de la menor ofensividad se encuentra relativizado por el dato de la eficacia o de la seguridad. Y aquí nuevamente adquiere importancia y gravitación
el dato del prevalecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque cuando existe un comportamiento que precisamente reviste el carácter de una acción agresiva, podríamos decir, a partir de allí, quien actúa conforme a derecho tiene prioridad sobre la protección de sus bienes jurídicos sobre la base o respecto a los bienes jurídicos del agresor. En este sentido, es un dato, podríamos decir, que opera como en los términos de una limitación, de un dato que no es desarrollado en términos absolutos, es decir, que se deba usar el medio menos ofensivo no es una nota absoluta, sino una nota que se relativiza sobre la necesidad de la seguridad. Nadie debe, en principio, usar un medio menos ofensivo si no le genera mayor seguridad en la preservación de sus bienes jurídicos. En ese punto hasta uno podría decir, posiblemente de los errores tenga que hacerse cargo el sujeto agresor. El dato de la racionalidad, por el contrario, marca un dato de proporcionalidad entre la entidad de los bienes jurídicos, es decir, cuál es el bien jurídico que se tutela o que se defiende, y el bien jurídico que se sacrifica. Acá existe una cuestión muy importante, precisamente, que tiene, diríamos, continua y constante actualidad, con relación a los casos en los que se sacrifica la vida de una persona para defender la propiedad. Les pido un segundo porque me estoy quedando sin batería, solamente quiero enchufar la máquina. 2 segundos. Perdón, no había advertido que la computadora estaba sin enchufar. Decía que esto adquiere una especial importancia con respecto a los casos en los cuales se defiende la propiedad a costa de la vida de los agresores. No tengo en este sentido una posición tan clara y definida como para decir que la propiedad eventualmente no puede ser defendida a costa de la vida de los agresores. Pero lo que sí me parece es que si se va a legitimar una defensa de la propiedad a costa de la vida del agresor, tiene que ser por lo menos en el marco de una conducta en la que también la vida de la persona que se defiende por lo menos esté bajo una situación de riesgo o peligro. Por eso es que aquí también uno podría decir, simplemente cuando se confronta la propiedad y la vida, en ese sentido difícilmente se pueda sostener un dato de proporción. Porque incluso si uno le presta atención, se podría crear una situación definitivamente inversa a la regla del estado de necesidad justificante. Es decir, en el estado de necesidad justificante es legítimo sacrificar la propiedad para preservar la vida, lo cual marca la distancia tan significativa que existe entre estos bienes jurídicos. Estos son los datos entonces característicos, podríamos decir, que van definiendo a estos elementos de la legítima defensa, que a su vez, en el derecho penal argentino, como decía, está dotado por la circunstancia de que quien se defiende legítimamente tampoco debe haber provocado suficientemente la agresión. Es decir, no debe ser, o debe ser un sujeto extraño a la situación del conflicto. Estos datos, podríamos decir, son datos que particularizan a la legítima defensa propia y a la legítima defensa de terceros, con el matiz particular que en la legítima defensa de terceros, el tercero defensor puede defender legítimamente al provocador suficiente en tanto en cuanto no haya participado de la provocación. Bueno. Con esto entonces cierro esta exposición y eventualmente, si les parece, doctor Bobadilla,
si hay alguna persona que esté interesada en que desarrolle algún punto en particular o que precise alguna cuestión en particular, quedo a las preguntas que les interese formular. Bien, muchísimas gracias, Y doctor. Muchísimas perdón por haberme excedido manifiestamente el tiempo. No, está bien, está bien, está bien. Muchísimas gracias por la exposición. Queda abierto para alguna duda, alguna consulta, preguntas. Pueden hacerlo vía chat o pueden hacerlo por este medio. ¿Alguien? Hola Juan, Isidoro, ¿cómo les va? Yo si no está muy avanzada las horas, aprovecho la oportunidad que tenemos de escucharlo al doctor Sassoni y hago dos preguntas, si no, cualquier otra oportunidad, no hay problema. No, sí, avance, avance, doctor. Sí. ¿Qué tal, Bueno, Neri? Buenas tardes. ¿cómo te va, Isidoro? Te consulto, hay dos Saludos. cosas que te felicito por la exposición, muy clara, como gran discípulo de Pessoa, el profesor estaría orgulloso. Hay dos cosas que de la exposición me quedaron en el tintero que por ahí no me cierran mucho. Una es hacer coincidir la actualidad con, si no entendí mal, con el comienzo de ejecución del delito, siendo que en los casos de legítima defensa cualquier bien es defendible. Entonces, en el típico caso de ese zafarón y de que hay un borracho haciendo ruido mientras intenta dormir y le tira el agua, al ser un comportamiento atípico, pero ser un derecho defendible, no habría comienzo de ejecución, justamente porque lo que falta es la tipicidad de ese comportamiento. Entonces, y eso no, me parece que también podría ser trasladable a los casos en que cesa. Por eso esa parte por ahí, no sé si es una objeción o si entendí mal en la exposición. Y después otra pregunta, no sé si me querés decir algo respecto a eso, y después en todo caso te hago la segunda pregunta. Como vos prefieras, como vos prefieras. Bueno, y el otro punto es en los casos de donde decís que un supuesto de tentativa inidónea, al comienzo de la exposición, ¿no? Decís, bueno, pero si estamos frente a un caso de supuesta inidónea y el sujeto reconoce esta situación de inidoneidad del medio, porque planteaste un caso de inidoneidad del medio, no podría defenderse en legítima defensa. Y lo que yo no me queda claro es cuál es la razón por la cual no podría defenderse un sujeto, siendo que en principio la tentativa inidónea debería generar agresión, porque incluso va de la mano con lo que cerraste la clase, porque decir los comportamientos que son agresivos e ilegítimos coinciden con el comienzo de ejecución, pero en todo caso me parece que la cuestión podría ir también más por la racionalidad del medio. El sujeto advierte que cuando se está defendiendo, esa arma está descargada y bueno, la defensa debería ser permitida, pero dentro de los límites de la racionalidad, no por eso no sé si en esa parte entendí bien. Gracias, Isidoro. Bueno, pusiste dos cuestiones que son capitales y de mucha envergadura. Con respecto al comienzo, digamos, el inicio de la actualidad de la agresión. Lo que yo entiendo es que, precisamente, no habría que entender que las conductas comienzan, o el dato de la actualidad comienza con el comienzo de ejecución en los términos de la tentativa. Más bien habría que retrotraer el dato de la actualidad a los actos preparatorios inmediatamente vinculados o cercanos o podríamos decir, el último tramo del acto preparatorio inmediatamente referido o previo al comienzo de ejecución. En ese sentido, más bien, yo tengo la idea de que se debería retrotraer. Y en ese punto podríamos decir por dos razones, como decía. Una primera que quizás no la planteé. Las razones que pueden existir para que el comienzo de ejecución esté más próximo a la consumación, para precisamente penalizar las conductas, no son las razones que habría que tener para establecer a partir de qué momento
un sujeto pueda actuar en términos de legítima defensa. Y desde ese punto de vista, cuando se retrotrae la posibilidad de una acción defensiva a los actos inmediatamente previos al comienzo de ejecución, en ese sentido decía, incluso se hace una aplicación de las reglas de estado de necesidad mucho más beneficiosa, incluso para el propio sujeto que se defiende, por el hecho de que el desarrollo del plan no va a tener todavía una entidad más significativa y va a determinar que el sujeto que se defiende debe hacer uso de un medio menos ofensivo. Ahora, si los actos no llegan a constituir, si los actos no llegan a constituir incluso acciones que conlleven actos preparatorios, si no están dentro de un marco de una planificación, entonces esos actos posiblemente solamente puedan generar la justificación sobre la base de la aplicación de las reglas del estado de necesidad, en la que exista un peligro o un dato de peligro para el bien jurídico. Con respecto a las aplicaciones de la tentativa inidónea, el punto es el siguiente. Si se entiende que la legítima defensa está fundada sobre la protección de bienes jurídicos individuales, quien reconoce la falta de idoneidad estaría reconociendo la inexistencia de una amenaza para un determinado bien jurídico. Por eso digo, en este sentido, hacer esta distinción. El hecho de que se use un arma descargada, que la reconoce como tal la persona que es víctima del asalto, estaría estableciendo una limitación con respecto a los medios defensivos para la preservación, por ejemplo, de la vida, porque posiblemente su vida no esté en riesgo. Lo que no quiere decir que yo no esté de todas formas ante una agresión ilegítima en los términos de una conducta coactiva, que va a determinar, y creo que eso fue un poco también la cuestión que vos planteás, si no entendí mal, la instrumentación de un medio que va a generar digamos, una necesidad y una racionalidad de valoraciones distintas. Por eso es que el hecho de que no esté afectado un bien jurídico individual, cuando yo reconozco la idoneidad del comportamiento tentado, creo que cancela la posibilidad de una legítima defensa propia. Si a su vez se toma como principio, como axioma fundante, que la legítima defensa también debe sostenerse, y principalmente sobre la base de la preservación de los bienes individuales. Gracias, Isidoro. A vos por tu pregunta, Nelly. Bien, acá tengo en el chat una consulta. Me quedó la duda, dice la doctora Tesorere, si en el caso del ataque de un animal se puede configurar la legítima defensa, en caso de matar a un animal para defenderse, me dice. Los ataques de los animales no son, nos genera la posibilidad de una reacción en los términos de una legítima defensa. Lo que genera la posibilidad de una reacción en términos de legítima defensa es cuando una persona se vale de un animal. Bien. Al igual que, como decía, están dentro del marco de la legítima defensa los daños que se causen a los medios que en general se vale el agresor, de los cuales se vale el agresor. Bien, acá tengo otra consulta del doctor Federico Alvarenga sobre los límites, dice. Los límites al estado de necesidad, según Sebastián Soler en su tomo primero, analiza la relación necesaria dentro del análisis de la legítima defensa. Dice sobre el final de su análisis que la fuga no es un deber, pero el hecho de que sea posible puede constituir un límite al estado de necesidad.
¿coincide con que la fuga puede constituir un límite al estado en cuestión? A esta cuestión, perdón. Sí, por eso decía, eh, la ley penal no establece ese deber. Y yo creo que uno puede deducir esa idea precisamente a partir del hecho de que la ley se refiere para la posibilidad de actuar en términos de legítima defensa para impedir o repeler la agresión. Quien se fuga no está ni impidiendo ni repeliendo. Ahora, posiblemente existan ciertas situaciones en las que no va a ser, diríamos, o va a tener la posibilidad de retirarse del lugar. En la doctrina extranjera se presta mucha atención a la idea de que el retiro no importa una actividad deshonrosa o que afecte el honor de quien se retira. Posiblemente sí pueda constituir un dato para la valoración de si reaccionar importa la instrumentación de un medio más agresivo. Por ejemplo, las agresiones de las personas que están en estado de ebriedad, o las agresiones de los niños, o las agresiones de las personas que tienen alguna enfermedad psíquica que los coloca en un estado de inimputabilidad. Posiblemente en estos casos, retirarse del lugar pueda marcar un límite a la necesidad, ¿eso entiende? Y pueda marcar básicamente una circunstancia en la cual, si bien es cierto que no existe un deber, tampoco estrictamente una necesidad de lesionar los bienes de terceros. Porque lo que también quizás uno debe entender, ¿no? Que la causa de justicia, digamos, la legítima defensa, causa de justificación en general, pero particularmente la legítima defensa, importa fundamentalmente un reconocimiento a la persona para generar una intromisión en los bienes de terceros. Ahora, tienen que haber muy buenas razones para que, podríamos decir, el Estado subsidiariamente le reconozca al particular la facultad de generar intromisión en los bienes jurídicos de otros. Y posiblemente en ese sentido existe una restricción o una limitación a las posibilidades de actuar en términos de legítima defensa ante supuestos como los que marqué. Y en ese sentido, un poco la idea que plantea el colega, ¿no? Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno. Bueno, doctor, ahí le quiere saludar el doctor José Sí, Cotelo, un amigo creo que de usted. Doctor, sí, por supuesto. Desde ya lo conozco a José, con quien me une una larga y estrecha amistad. Buenas tardes a todos, buenas tardes queridos colegas. Hola Isidoro, ¿cómo estás? Bien, José querido, buenas tardes. Felicitar más que nada la exposición de Isidoro, siempre es un lujo, una persona, un colega de bien, digamos, siempre bien preparado y siempre compartiendo sus conocimientos con todos. Así que agradecerle en nombre del colegio, a los organizadores, a Juan también, muy bien, muy buen trabajo. Y bueno, este es el camino por el que quiere seguir trabajando el colegio. El tema de todo lo que sea el aprendizaje y ayudar a los colegas en todo lo que sea la capacitación, me parece que es un tema muy importante. Más que se viene el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que se instala en principio en marzo, dicen que acá en la primera circunscripción. Así que es de mucha valía todo este tipo de charlas y este ciclo de conferencias que está organizando el Colegio de Abogados en conjunto con este gran grupo de profesores y amigos como Isidoro, como José María y Luis González y otros tantos, el doctor Pessoa también, que próximamente van a participar también de otras charlas. Así que muchas gracias a todos por participar y gracias Isidoro por tu tiempo y gracias por estar con nosotros. Gracias, Isidro. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo. La verdad es que, como decía al comienzo de la actividad, ¿no? La estoy viendo a la doctora
Zabosca. La saludo cordialmente, doctora. Un gusto saludarla. La verdad es que, bueno, esta es una nueva oportunidad que tenemos con el colegio de trabajar y desarrollar estas actividades que a mí me parecen sumamente útiles, porque nos genera un espacio de mucha horizontalidad en la cual encontramos ámbitos para debatir cuestiones que hacen precisamente al ámbito de nuestra praxis cotidiana, ¿no? Estos problemas son con los que habitualmente en el fuero penal, obviamente, nos encontramos. A su vez también quiero, si me permite, doctora, aprovechar esta oportunidad para agradecer muy particularmente al colegio, porque como decía, siempre el colegio ha tenido hacia la actividad que nosotros desarrollamos un apoyo muy importante. Y de hecho incluso me siento sumamente agradecido que el colegio también haya declarado de interés el proyecto de extensión que nosotros dirigimos, o que yo dirijo, junto con mi colega José María Arrieta, en las unidades penitenciarias número 1 y 3. Todo este apoyo institucional que nos da el colegio y toda esta oportunidad que nos da el colegio de interactuar con los colegas es para nosotros, o es para mí, diríamos siempre, un motivo de enorme satisfacción. Así que les agradezco la atención, y el miércoles que viene continuamos con la exposición a cargo de la profesora, la doctora Gabriela Romí, jueza correccional de la número 1 de la ciudad de Corrientes, que ella va a abordar específicamente cuestiones vinculadas a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que, como lo dijo José, está próximo ya también a entrar a regir en la ciudad de Corrientes, que en realidad es una situación bastante particular, ¿no? Porque los que caminamos por los pasillos de los tribunales penales nos encontramos con la anomalía de que es un código que, si bien formalmente no está en vigencia, hay muchos institutos que ya los jueces empezaron a aplicar. Así que, bueno, también es importante que nos formemos y estudiemos sobre estas cuestiones. Muchas gracias a todos, que terminen bien el día, y muchas gracias, Juan, muchas gracias, doctora, gracias, José. Sí, Lilian. Permítanme saludar. Muchas gracias a usted, doctor. Al contrario, quiero agradecer no solamente por la tan clara exposición sobre el tema abordado en esta clase inaugural, sino también por la excelente predisposición que ha demostrado desde el inicio en la organización de este ciclo de conferencias que está a su cargo como director. Quiero recalcar que estamos en un momento de grandes transformaciones que nos exigen a los abogados estar constantemente actualizados. Y hoy, indudablemente, lo brindado por el doctor Sazón contribuirá con ese objetivo, descontando que los conocimientos que tan generosamente nos ha transmitido serán de total provecho para el ejercicio profesional de los colegas en el ámbito penal. Agradezco también la presencia de todos y cada uno de ustedes, haber respondido a esta convocatoria del colegio, y también felicitar a los organizadores, al doctor Juan Bobadilla, a los colaboradores, también algunos miembros de la Comisión de Jóvenes. Así que bueno, los invitamos, como ya le dejó hecha la invitación el doctor Sazón, para la próxima charla, y esperemos estar nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.